Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a Eternamente Jóvenes, un podcast hecho por y para personas jóvenes. Soy Andrea Henry y estoy acompañada por Juan Antonio Báez. Y este podcast, como sabéis, nace del Consejo de la Juventud de España, para acercarnos a vosotras, a las personas jóvenes, para hablar de lo que os preocupa, de lo que nos preocupa y para, devagar un poco, debatir un poco sobre cuáles son esos temas que preocupan a la juventud. Como sabéis, el Consejo de la Juventud de España es el organismo que representa a los más de 7 millones de personas jóvenes de este país. Y Eternamente Jóvenes está aquí para vosotros cada 15 días. Podéis escucharnos en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y también nos tenéis en vídeo en YouTube y Spotify. Eso es, y hoy además que hablamos sobre nuestra Constitución, que por si no lo saben cumple 45 años, tienen que saber porque habrán visto por 1000 sitios una campaña maravillosa que hizo el Ministerio de Presidencia en conjunto también con el Consejo de la Juventud de rediseñando con 72 kilos una Constitución que está bastante guapa. Entonces tienen que haberlo visto, y para hablar hoy además aquí en el podcast de la Constitución y de esa campaña que se ha hecho por el 45 aniversario, para ver los derechos que faltan, los que hemos conquistado, el conocimiento y todo eso, tenemos al mejor invitado posible que podríamos tener en el podcast, que es el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, aunque nosotros lo vamos a llamar Rafa. ¿Cómo estamos? Pues encantado de estar con vosotros en este podcast tan maravilloso. Antes de empezar, un breve repaso, ¿no? por tu trayectoria. Rafa es actualmente secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. También has sido diputado, concejal, portavoz del PSOE de Madrid. Y no sé si me dejó algo importante en tu presentación, algo que quieras añadir, que no esté en LinkedIn o que no esté en Wikipedia. Bueno, no sé si está en alguna plataforma, pero yo fui miembro del Consejo de la Juventud de España hace unos cuantos años. Tuve la oportunidad, por ejemplo, como representante de las Juventudes Socialistas de España en el Consejo de la Juventud, de participar en la elaboración de la Ley Orgánica de Universidad y de ayudar a conquistar para los estudiantes más participación en los claustros, en las juntas de facultad, mejorar la tramitación de las becas. Tengo un muy buen recuerdo de mi trabajo en el Consejo de la Juventud y animo a todos los jóvenes que hay por ahí a que participen en el Consejo a través de las asociaciones que consideren. Esto es muy bonito, además, porque este año el Consejo de la Juventud de España cumple 40 años y hemos hecho también un gran evento de celebración, y a nosotras, como personas muy jóvenes que hace 40 años pues no estaban vivas, de hecho nuestros padres no se conocían, nos alegra siempre que viene gente y nos dice, pues yo estuve en esta asociación, en esta entidad, y descubrir que hay gente que participó con el Consejo y que sigue su vida en la política. En el Consejo antes de que tú nacieras, probablemente. Probablemente, porque yo nací en el año 2000. Pues claro, antes seguro, con toda seguridad. Antes seguro. Sí. Bueno, esta es una presentación que no la pone en Wikipedia seguro, pero que deberíamos añadirla. Sí, totalmente. Y pero bueno, nosotros te queremos preguntar también, de todos los años que llevas en política y participando también a través del Consejo, la mejor anécdota que tú nos puedas contar hoy aquí, que hayas vivido, o la más divertida, la más significativa, la que con mejor recuerdo guardes, ¿cuál sería que nos puedas contar? Bueno, una de las cosas interesantes de la política es que conoces a gente relevante. No sé, yo he podido en estos años, por ejemplo, saludar a Nelson Mandela. Bueno, es algo extraordinario, algo que no se me olvidará nunca. Es de esas conversaciones de 15 segundos que te marcan para siempre. Solo pude trasladarle mi admiración, desde luego, ¿no? Alejandro Sanz una vez me regaló una caja de polvorones en unas Navidades, porque tuve la oportunidad en una plaza de toros, en un meeting, de recitar unos versos de una canción suya. No es lo mismo. Seguro que todavía, si te creáis en Google y ponéis Rafael Simancas, Alejandro Sanz, no es lo mismo, aparece el vídeo. Mi vídeo, al menos mi alocución, y me mandó aquellas Navidades una caja de bombones. Mi mujer no me dejó tocarlas, yo creo que se pasaron de fecha y caducaron. Tuve oportunidad también de conocer, por ejemplo, a Antonio Flores, hablando de los veranos de la villa, cuando yo era concejal del Ayuntamiento de Madrid. He tenido la oportunidad de conocer a Concha Velasco, que desapareció, por desgracia, hace muy poquito tiempo. Una mujer maravillosa, comprometida, un ser humano excepcional. Y bueno, si queréis algo un poquito más cómico, ahora estoy viendo aquí unos auriculares. La primera vez que yo vi unos auriculares y un aparataje de tecnología de la comunicación como la que tenemos hoy alrededor fue en la cadena SER. Estoy hablando del año 95, mi primera tertulia radiofónica
con Carmelo Encinas, que ahora le veréis de tertuliano por ahí en algunas televisiones. Recuerdo que llegué a la 8ª planta de Gran Vía 32, donde están los estudios de la SER, y vi una señorita con los auriculares puestos y el micrófono colocado junto a la boca, y yo le dije, pues yo era jovencito, yo, todo humildemente y todo cortado, soy Rafael Simancas, vengo a una tertulia Radio Madrid, Cadena SER. Me pidió el DNI, le di el DNI y me miró todo seria y me dijo, está aquí Rafael Simancas. Claro, yo le digo, claro, está aquí Rafael Simancas, soy yo. Soy yo. Y me dijo, no estoy hablando con usted, estoy hablando por el micrófono. En fin, me dejó cortadísimo y yo creo que ya no volví a abrir la boca toda la tarde, incluida la tertulia. Pero bueno, oye, pues aquí estamos. Sí, no, estas anécdotas, bueno, ahora hay un tren, por decirlo, en redes sociales, ¿no? Que es comparte tu momento más humilde, ¿no? Que es cuando la gente les pasan cosas de, mira, no me he sentido peor en la vida y me han bajado de... Que hace de esto 23 más 5, 28 años y jamás se me olvidará la cara de tonto que se me quedó cuando esta mujer me decía, está aquí Rafael Simancas. Claro, se estaba comunicando con los de producción o de dentro, sí. Producción de Radio Madrid. Y yo creía que me estaba hablando a mí. Le digo, claro, pero qué tontería me está usted diciendo. Si yo soy Rafael Simancas, no hablo con usted, estoy hablando por el micrófono. Vale. No volví a abrir la boca en toda la tarde, insisto. Bueno, pero la entrevista fue bien. Sí, bueno, era una tertulia de concejales del Ayuntamiento de Madrid, de varios grupos, con Carmelo Encinas. Íbamos una vez a la semana y la verdad es que fue un gran entrenamiento para poder comunicar con la gente y conocer el medio radiofónico. Tengo un muy buen recuerdo de aquella época. Pues nosotras estamos aquí en el marco del 45 aniversario de la Constitución Española. Llevamos ya, bueno, desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que acaba de cambiar el nombre, pero lo he dicho bien, creo, a la primera. Qué difícil. Y desde la Secretaría de Estado, ¿no? Que habéis hecho, bueno, habéis impulsado hablar hacia la gente joven y comunicaros con la gente joven en este 45 aniversario de la Constitución. Y desde el Consejo hablamos un poco de, claro, la generación más joven no votó, evidentemente, la Constitución. De hecho, ya no solo la generación más joven, nuestros padres, muchos ni siquiera votaron la Constitución. Y nos hemos criado con unos derechos pues entendidos como básicos, ¿no? Adquiridos, o sea, me refiero, no hemos vivido grandes luchas que sí que se vivieron hace 45 años por llegar a acuerdo, a consensos y por poner en papel, en este caso en la Constitución, algo tan importante como son los derechos y libertades de nosotras como españolas. Entonces, ¿cómo encaja esto? O sea, ¿cómo encajamos a una generación que ha nacido asumiendo gran parte de sus derechos y asumiendo que los tenemos aquí? Porque, me refiero, no hay una profundidad de no vivimos una guerra civil, no vivimos una posguerra, no vivimos una dictadura. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a una Constitución que también nos afecta a las personas jóvenes. Y nosotros hemos salido a la calle, ¿no? Estos días hemos hecho unos vídeos que se verán próximamente en redes sociales. Hemos preguntado a las personas jóvenes acerca de la Constitución española y nos sorprendía un poco, bueno, Antonio te lo puede decir de primera mano, que él estaba haciendo de presentador allí, que muchos decían que no conocían la Constitución, pero ¿cómo se puede no conocer la Constitución? ¿No? Bueno, efectivamente, cumplimos 45 años de Constitución este año, el 6 de diciembre, y desde el Gobierno hemos querido vincular esta conmemoración, esta celebración con los jóvenes, con la implicación de los jóvenes con su Constitución. ¿Son conscientes los jóvenes, las jóvenes, de que tenemos una Constitución con un montón de artículos? Yo creo que son más conscientes de sus derechos y libertades. Ahora, nosotros intentamos ir un paso más allá y convencer a los jóvenes y a las jóvenes de que tienen derechos, tienen libertades, porque están escritos en una Constitución. Y esa Constitución hay que conocerla, hay que valorarla, hay que cuidarla y hay que defenderla, siendo conscientes además de que estos derechos, estas libertades, son una excepción en nuestra historia. Es que en los últimos 200 años lo común en nuestro país han sido dictaduras, han sido guerras, han sido pronunciamientos, golpes de Estado, han sido exclusiones, persecuciones, discriminaciones.
desde el 78 aquí, sin embargo, jóvenes y no jóvenes podemos opinar con libertad, podemos manifestarnos, podemos sindicarnos, tenemos derecho a una educación obligatoria, a unas becas, a ir a la universidad, vengas de la familia que vengas, a que un servicio de salud atienda la enfermedad de nuestras familias. En fin, y todo esto no viene de la nada. Viene de una lucha y de la consecución de esa lucha, que es una Constitución. Pensemos también en el resto del mundo. Es que no, la Constitución y los derechos y libertades que implica no son solo una excepción en nuestra historia, es que son una excepción en el conjunto del planeta. Es que la mayoría de las mujeres del mundo no tienen derecho a casarse con quien les dé la gana, ni tienen derecho a estudiar, la mayoría. Claro, aquí sí, porque lo tenemos escrito en la Constitución, lo damos por hecho, bien, que gratificante es eso, pero seamos conscientes de que esto hay que valorarlo y hay que cuidarlo y hay que defenderlo. Eso es. Y nosotros cuando, como decía Andrea antes, el Consejo de la Juventud nacía en el 83 y hacíamos una broma, una campaña por el 40 aniversario, que decía que ya nos podían empezar a llamar Complejo de la Juventud en vez de Consejo de la Juventud. Por eso los 40 años. Entonces, después de 45 años, le queríamos preguntar, ¿hay que renovar la Constitución o no hay que renovarla? Y si hubiera que renovarla, ¿qué artículo añadiría usted, por ejemplo? ¿O qué artículo añadirías tú? Bueno... Perdona, que yo... Me ves con la corbata y demás y te sale el usted. Es que vengo de trabajar. Yo normalmente no llevo corbata, no duermo con corbata, por ejemplo. Aunque lo parezca a veces. Los domingos tampoco llevo la corbata. Hay que cambiar, por ejemplo, el artículo 49 de la Constitución, que sigue hablando de disminuidos. Cuando nos referimos a personas con discapacidad, esto es algo absolutamente urgente, lo tenemos medio pactado, ojalá lo podamos hacer en breve. Yo siento una enorme admiración por aquellos hombres y aquellas mujeres que en el 78 consiguieron escribir y aprobar la Constitución. Fíjate que te digo, no sé yo si ahora seríamos capaces de ponernos de acuerdo en torno a una Constitución. Por eso mi admiración para con aquellas personas de izquierdas, de derechas, de centro. El título octavo, el del Estado complejo, el de la organización territorial, también hay que cambiarlo, porque ahora mismo hay muchas competencias que están muy mezcladas. Sé que habéis estado recientemente con la ministra de Vivienda. Tienen competencias en materia de vivienda los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las comunidades autónomas, el Ministerio de Vivienda. Al final, unos por otros, hay que organizar eso un poquito mejor. Me dices, ¿merece la pena mejorar la Constitución? Sí, cabe. Ahora, ponernos de acuerdo es muy complicado. Por eso, vuestra generación quizás tenga más suerte, más implicación, más motivación. Yo añadiría cosas. Por ejemplo, ahora mismo la salud pública, el servicio de salud, es un derecho, pero no es un derecho fundamental, a la altura, por ejemplo, del derecho que tenemos a opinar, a manifestarnos o a la educación. La salud mental es cada vez un servicio más preciso, y la gente joven lo está reivindicando con razón. ¿Por qué no incluir esto en la Constitución? O la vivienda. La vivienda tampoco es un derecho fundamental. Sin embargo, acceder a una vivienda o el promover vivienda social de las administraciones podría figurar en la Constitución. Yo creo que sí. Y la gente joven, pues me parece muy razonable que lo reivindique. O temas como el cambio climático, ¿no? Que bueno, hace 45 años la situación en relación al cambio climático también y cómo hablábamos de ella, o las personas jóvenes de aquel momento trataban, era diferente. No se habla de medio ambiente, pero ahora hablamos de cambio climático, de crisis climática y de transición ecológica. Hay muchas... La realidad social de ahora es diferente a la de hace 45 años, pero también hay muchas cosas, la gran mayoría, ¿no?, que permanecen y que perduran, que siguen. Quizá hablamos de una manera un poco diferente, quizá actualizamos algunos términos, quizá nos comunicamos un poco diferente, pero la realidad es que la gran mayoría de derechos recogidos son derechos que siguen a día de hoy, si cabe, más vigentes que nunca. Yo creo que es un poco friki decir que tenemos un artículo favorito, pero claro, es que desde el Consejo tenemos un artículo favorito de la Constitución, ¿no?, que es el artículo 48, el que promueve la participación libre y eficaz de la juventud en la vida política, cultural, económica y social. Y desde el Consejo siempre hemos trabajado. De hecho, nosotras, nuestra razón de ser y nuestra razón de existir es dar cumplimiento al artículo 48 de la Constitución. Entonces, esta mañana, que como bien comentábamos, estábamos con la ministra de Vivienda, también planteábamos un poco la reflexión de cómo hacemos efectivas muchas veces esos derechos. Y hablábamos sobre todo, por ejemplo, del derecho a la vivienda. Como las personas jóvenes ahora tenemos un problema con la vivienda en España, no podemos
queremos emanciparnos y también, ¿no? Hablar de Constitución y hablar de Constitución no es hablar de un libro que se aprobó hace 45 años que está guardando polvo en el Congreso, es hablar de nuestros derechos en el día a día y de cómo trabajar o cómo trabajar todas, que es lo que comentabas ahora. A veces cuesta ponerse de acuerdo, pero cómo trabajar con un objetivo común, ¿no? Que es el hacer cumplimiento de estos derechos, en este caso del artículo 47. Eso es además lo más significativo, ¿no? De anécdotas, por ejemplo, que nos pasaban el otro día, que salíamos a la calle a preguntarle a las personas jóvenes, de lo primero más relevante, de más sorpresa, es que las personas jóvenes les daba mucho miedo a responder porque creían que era como una especie de examen, porque en muchos casos decían, es que a mí en el colegio nunca me han hablado de la Constitución, o en el instituto, o en la universidad lo pasamos muy de pasada. Entonces como que no tenían la información suficiente sobre lo que era la Constitución o sobre los artículos de la Constitución y les daba un poco de miedo responder. Y otras también que nos decían, oye, pues más derechos para amarnos entre todas, más derechos para ser reinas, más derechos para vivir en libertad, sin a veces saber, ¿no? Que hay muchos artículos que ya están recogidos que sí los recogen. Pero en base a eso también queremos aprovechar, ¿no? Y tirar, que ya que estás aquí, para aprovechar una pregunta, es en base que también se suma, ¿no? Lo de eso de que las personas jóvenes no tienen interés a veces en informarse, o a veces como que las personas jóvenes no tenemos interés en la política. Bueno, eso se dice. Y nosotros planteamos lo siguiente, ¿no? O planteamos una cosa diferente. Y es que la política, en muchos casos, a lo largo de la historia o a lo largo de los últimos años, ha sentido, o las personas jóvenes sienten que la política ha perdido interés en ellas, ¿no? Porque no han visto cumplir cuestiones como el derecho a la vivienda, porque no han visto que eso mejor en el trabajo, o que tuvieran una situación buena en el trabajo, o no han visto otras muchas de esas cosas. Entonces, ¿ustedes creen o tú crees que la política se ha alejado de las personas jóvenes o no? O que son los jóvenes los que se han alejado de la política. O es mutuo, o es una... Esta dicotomía. Sí, es un yin-yang, tú para mí, yo para ti. Yo no caería en ese tópico. Yo veo a la gente joven con una gran sensibilidad en cuestiones, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, o paremos las guerras, o, en fin, o reivindicando vivienda. Yo creo que hay activismo vivo entre los jóvenes. Quizás hay menos afición por el partidismo. Quizás hay menos sintonía ahora con los partidos políticos, con una visión más holística, más global, más estructural, que también es necesaria. Porque está bien luchar contra el cambio climático, está bien reivindicar la transición ecológica, pero hemos de tener en cuenta también que hay que cuidar los empleos y hay que cuidar la industria. Y en España tenemos una industria automovilística, por ejemplo, que todavía tiene una gran dependencia sobre combustibles fósiles que habrá que tener en cuenta. Porque hay muchísimas familias dependiendo de ello. A eso se dedican los partidos políticos, a que tener una visión más general. Unos piensan en la transición ecológica, otros piensan en la vivienda, otros en el bienestar animal, otros en el estado de los mares. Y tiene que haber también unas estructuras, unas plataformas, unos partidos políticos que tengan una visión general. Para eso están las organizaciones políticas. Yo también animo a los jóvenes además de luchar contra el cambio climático, pues tengan inquietudes de manera más general en torno a la organización de la política, del espacio público que compartimos, porque al final la política es eso, la política es organizar el espacio público, lo común, lo que nos afecta a todos. ¿Hacen política los jóvenes? Debieron hacerla, porque la política se va a hacer. La pueden hacer contigo, con nosotros o sin ti, la pueden hacer a favor tuyo o contra ti, pero política se va a hacer, política se hace todas las mañanas se organiza el espacio público que compartimos, y en lo que afecta a los jóvenes también, en lo que afecta a su bienestar, a su salud, a su educación, a sus becas, a su vivienda, a su empleo. Si tú no participas, si tú no opinas, si tú no votas, si tú no te implicas, pues a lo mejor se hace política sin contar con tus intereses. Y yo creo que esto la inmensa mayoría de los jóvenes lo saben. Y si alguno no lo sabe, ya se lo estamos diciendo nosotros aquí. También es muy complejo, ¿no? Porque al final entran como varias variables sí, bien. Sí, está bien. En juego, ¿no? En un primer lugar, claro, las personas jóvenes ya no nos comunicamos como se comunican otras generaciones, y muchas veces como que la administración, los partidos, las administraciones todavía están actualizándose. ¿No? O sea, una cosa tan simple como que las personas jóvenes ya no vemos el telediario. Esto es una realidad. De hecho, lo hablábamos también antes. Ahora ha salido Operación Triunfo, y es la primera vez que Operación Triunfo sale en una cadena en streaming, en una plataforma, no sale ni directamente en directo. No existe ya una televisión, una cadena de televisión donde se hace Operación Triunfo. Pero ¿no? sigue saliendo Chenoa.
Sigue saliendo Chenoa, se recuperan clásicos, pero se A Chenoa del primer Operación Triunfo. Yo voté a Chenoa. Pues ahora nosotras vemos la Operación Triunfo presentado Ya por no se la puede Chenoa, votar. pero no lo vemos en la televisión. Ya no se ve en televisión española, no se ve en otras cadenas. Y luego también hay una barrera muy grande de entrada. O sea, al final las personas jóvenes encendemos la tele metafóricamente hablando, porque repito, ya no vemos la tele o casi no la vemos. Y lo que vemos es muchas veces una realidad que no nos representa, ¿no? Tampoco vemos muchas personas jóvenes. En el Congreso, por ejemplo, esta última legislatura sí que han entrado algunas más y hay alrededor de 10 personas jóvenes, pero por ejemplo en el Parlamento Europeo, que esto es un dato que a mí me encanta decir porque es muy friki, que es que hay el mismo número de eurodiputados que se llaman Martín que eurodiputados jóvenes. Es decir, hay un problema también con la representación de las personas jóvenes. Entonces también, o encender, como decía, metafóricamente la televisión y bueno, ver esta crispación, esta tensión social, política, que al final pues lo que hace es que mucha gente no tenga rechazo hacia lo que ocurre. Pero como decía, yo creo que la gente joven sí estamos implicadas, lo que quizá de otra manera, quizá estamos huyendo de unas estructuras formales también creadas hace mucho tiempo, y nuestra manera de hacer política también pues es asociándonos, es manifestándonos, es trabajando, ¿no? por mejorar aquello por lo que luchamos. Pero bueno, nosotras somos quizá la excepción, ¿no? Las personas que estamos en el Consejo de la Juventud de España, al final pues por nuestro recorrido en el Consejo acabamos teniendo espacios como este hoy aquí, pudiendo hacer un podcast con un secretario de Estado, pero la política no es eso, la política no es esto que sale en los telediarios, te lo puedo asegurar, la crispación constante, la descalificación mutua permanente. Yo hoy llevo todo el día haciendo política y he estado trabajando en el proyecto de ley de enseñanzas artísticas nuevas, ¿no? Sí. Para ampliarla, para no ampliar la oferta que van a tener nuestros jóvenes en materia de acceso al arte, de enseñanza en el arte. Eso es una cosa bonita. Estamos preparando un decreto ley sobre los hitos europeos para que España tenga el cuarto ingreso de los fondos europeos, son más de 10.000 millones con los que vamos a financiar algunos de los servicios más importantes que afectan también a los jóvenes y a sus familias, y que van a financiar, por ejemplo, los programas de vivienda social y de rehabilitación de vivienda para que puedan vivir los jóvenes en ellas. Oye, esto es bonito, esto es la política. Los jóvenes que tenemos en el Congreso de los Diputados, creo que ahora entra además Víctor Camilo, que es nuestro secretario general. Mañana creo que entra, toma posesión como diputado, y otros pues están participando en comisiones a través de grupos de trabajo. Yo animaría a los jóvenes a acercarse al Congreso, a acercarse al Senado, a sus asambleas parlamentarias de comunidades autónomas, a sus ayuntamientos, porque allí se les va a escuchar. Si es que yo he sido diputado de base y he sido legislador de base durante muchos años, y nos viene muy bien que la juventud organizada y a veces desorganizada pues nos haga saber cuáles son sus inquietudes, por dónde creen que debemos de apuntar nuestras políticas. Habéis hablado con la ministra de Vivienda. Yo recuerdo que visité hace unos años el municipio de Viena, la capital de Austria, que tienen la mejor política de vivienda juvenil, yo creo, de toda Europa. Prácticamente una cuarta parte el plan de viviendas del parque de viviendas de Viena son sociales, son públicas y están a disposición de los jóvenes. Allí prácticamente no hay ningún joven de más de 20 años que no se haya emancipado allá, porque los precios son muy baratos, un parque público de vivienda. A lo mejor podemos aprender de eso, ¿no? De las cosas que se hacen en otros países. Eso también es política, aprender. Tenemos muchísimos jóvenes con Erasmus que han pasado por Europa. Bueno, la generación Erasmus, ¿no? Que ya... en mayor medida de lo que hicimos nosotros, ¿no? Yo nací en Alemania, tuve la suerte de conocer otros países, pero hay muchísimos jóvenes que pueden aportar, por ejemplo, esta experiencia internacional. Y por primera vez ahora tenemos una comisión de juventud e infancia en el Congreso también, que justo sea... recién salida del horno, como quien diría, que lleva muy... Y es legislativa. Y es legislativa. Es nuestro momento. Totalmente. Es nuestro momento de ley de pasarlo juventud. Genial. Sí. Sí. Pues ahí se pueden presentar iniciativas de ley. No todo se resuelve con leyes, ¿no? Hace falta recursos, hace falta iniciativas, hace falta ideas, porque no se construye, por ejemplo, de un día para otro un parque público de viviendas, pero a lo mejor sí rehabilitando, a lo mejor sí comprando, a lo mejor de otra manera sí se pueden conseguir las cosas. Oiga, vamos entre todos a hacer política, pero hacer política de la bonita, no de esa que sale en el telediario que ya no veis. Eso es. Sí, es verdad que nosotros, desde el Consejo... Porque veis Operación Triunfo. Operación Triunfo, sí, en un rato es la gala.
H, ¿no? Eso es. Sí es verdad que hay una cosa que defiende mucho el Consejo, ¿no? Y que siempre lo reivindicamos, y es que no se puede hacer política para los jóvenes sin las personas jóvenes. Entonces, con esto y con lo que veníamos diciendo, y le preguntamos así como más claramente, ¿faltan referentes jóvenes en política? ¿Falta que la gente se implique más o falta más oportunidades para las personas jóvenes o que la gente se sume más a la política? O sea, que esas personas jóvenes entren y estén dentro y ocupen espacios para poder tomar más acciones y decisiones para ellas. O sea, que las jóvenes se impliquen mucho más y se les acepte mucho más, que sea mutuo. Tiene que haber más gente joven y tiene que haber más referencias juveniles en política, sin lugar a dudas. Pero tampoco sectaricemos demasiado, porque si no yo solo podría hacer política para mayores. Sí, no. Adultos de 57 años. Total. Eso tampoco tiene mucho sentido, porque yo ya he aprendido mucho y he visto mucho. A lo mejor puedo ayudar Claro, también. totalmente. No obstante, eso, una cosa no quita la otra. Y hace falta más gente joven dedicada a la política, sí, ojalá mucha más gente joven se implique en la política, desde el activismo, desde la sensibilidad que consideren, pero bienvenidos, claro que sí. Y luego también, aprovechando, como decíamos, que es la primera vez que traemos a un secretario de Estado al podcast, habrá mucha gente joven que está acostumbrada a nuestros programas pues con diferentes influencers o con personas que crean contenido en diferentes temáticas. Y queríamos aprovechar como este momento porque, claro, como decíamos, ¿no? Al final encender la televisión y ver 4 minutos del telediario no representa lo que es la política, porque hay mucha gente que no sabe que cuando se apagan las luces del Congreso, cuando se cierra sesión, hay amistades, hay parejas, hay relaciones bonitas entre personas que no son del mismo, por ejemplo, grupo parlamentario, del mismo partido político, pero hay mucha gente joven que cree que esa tensión, ¿no? Que esa cosa que vemos ahora, que estamos ahí todos que saltamos, es la realidad. Y también nos gustaría saber tú como persona que llevas mucho tiempo en la vida política, que comentes un poco o con tu experiencia o alguna anécdota, que además es que siempre se hace súper viral. Siempre se hace súper viral cuando algún responsable político tiene algún gesto con una persona que ha trabajado muchos años con ella, que es de otro partido, ¿no? Es decir, ¿por qué nos sorprende tanto que los responsables políticos o que las personas que nos representan en este caso en el Congreso, en el Senado, tengan amistades, se lleven tan bien entre ellas por ser de partidos políticos diferentes? Pues debéis saber lo que probablemente intuís a razón de lo que os estoy escuchando, y es que es verdad, no nos llevamos tan mal. De hecho, pues hay buena relación en general. También hay excepciones, ¿no? Porque hay gente muy rara también en la política, como en todos sitios. Seguro que por aquí también tenéis gente rara. Sí. Pero acaba de despedirse, por ejemplo, la última dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Sabéis que Cuca Gamarra era portavoz hasta hace unos días, ahora ya no lo es, y me llamó para despedirse. Y tuvo unas palabras muy cordiales y yo le reconocí su buen talante durante este tiempo que hemos trabajado juntos. Tiene una colaboradora que se llama Isabel Borrego, que es una mujer también extraordinaria y que ha ayudado a gobernar la Casa del Congreso de los Diputados de una manera pues razonable, y yo se lo tengo que reconocer. En la mesa del Congreso hay un señor que sabe muchísimo, que se llama José Antonio Bermúdez de Castro, que es del Partido Popular, es una de las personas que más conoce el Congreso y de las que más tengo que reconocer sapiencia, sabiduría y buen talante a la hora de llegar a acuerdos. No nos llevamos tan mal. Tenemos muchas discrepancias, diferimos en lo ideológico, diferimos en los planes de futuro, pero yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de mis compañeros diputados del Partido Popular quieren lo mejor para España y para los españoles, igual que yo, igual que mis compañeros también. Ahora, diferimos de los caminos a tomar para conseguir ese propósito. Sí, además con el tema de juventud, siempre yo creo que es uno de los temas en los que más acuerdo hay un acuerdo en que es necesaria mejorar la vivienda, o que es necesario hacer más accesible la vivienda para la gente joven, que la salud mental es un problema, que el cambio climático, bueno, quizá no hay tanto acuerdo en el cambio climático, pero que es una realidad, ¿no? Que las personas jóvenes necesitan salarios dignos y que somos el colectivo de edad más precarizado, ¿no? en el mercado. Hay acuerdo en el diagnóstico, quizá hay desacuerdo en las soluciones y en cómo implementarlas, pero bueno, para eso está el Congreso, ¿no? Para eso está. Para ponerse de acuerdo y para quererse. Sí, es verdad que yo quiero aprovechar y contar una anécdota muy bonita para que la gente también lo sepa. Yo tenía una muy amiga mía que era del Partido Socialista, que estaba enamorada de una persona del Partido Popular, pero en casa prohibían hablar de política. Entonces, podían enamorarse en casa y demás, pero no podían hablar de política para no pelearse. Pero estaban muy enamorados y tenían una relación bastante maravillosa. Había incluso matrimonios. Sí, claro. He conocido algún matrimonio de diputados
del Partido Popular y diputados del Partido Socialista. Pues el brindis tenía que ser maravilloso. ¿Eh? La mesa del brindis. Y la noche electoral también. La noche electoral, total. Ahora, con lo que decía Andrea también de la precariedad, ¿no? Nosotros siempre hacemos un test y un cuestionario a las personas que vienen aquí al podcast, un test porque nosotros tenemos el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, que es el único observatorio que habla de la situación del empleo y de la vivienda de las personas jóvenes en España. Entonces, con esto le vamos a hacer 3 preguntas, o te vamos a hacer 3 preguntas, a ver si más o menos sabes más o menos en qué punto estamos. Bueno, 3 y a lo mejor añadimos una cuarta que he visto que no está en el guión, pero a mí me apetece hacerla. La primera, hoy además teníamos que salían nuevos datos del paro y como sabemos siempre está el paro ahí para adelante para atrás, te queremos preguntar, ¿cuál crees que es la tasa de paro joven en España en 2023? Pues... más o menos. No hace falta que sea exacto. La más fiable es la de la EPA. Eso es. Encuesta de población activa, y debe andar pues cerca del 22, por desgracia, ¿no? El 21 y pico %. Exactamente. Además, hoy que salían los datos, ha bajado el paro joven en España, o sea que hay mejores contrataciones, hay más personas contratadas en la Seguridad Social, entonces el porcentaje está bajando. Hace un tiempo era el 40% y hoy estamos casi en la mitad, o sea que ha mejorado la situación. Hacemos paro entre ellas que entre ellos. Sí. Eso es. Y este año, bueno, quizás el último trimestre ha empeorado algo respecto al primer trimestre del año, pero estamos mejor que el año pasado, sí, efectivamente, y todavía queda mucho por hacer. Estamos mejor que el año pasado, pero seguimos siendo el país de la Unión Europea con peor tasa de paro juvenil, pero seguimos en el camino. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el salario medio de una persona joven en España? Pues por desgracia debe andar muy cerca del salario mínimo. Debe andar por debajo de los 1.100 euros probablemente. Y puede estamos que sea hablando... el invitado que más está acercando acertando las respuestas. ¿Por qué será? Y probablemente, claro, pues anda un poquito por encima del salario mínimo, que está en los 1.080 euros. Es que hay mucho trabajo a tiempo parcial, hay mucho contrato precario todavía entre los jóvenes, efectivamente. Ahí también hay muchísimo por avanzar, pero queremos subir el salario mínimo para el año que viene, y esto beneficiará a todos estos jóvenes que cobran justito lo mínimo, sí. Aquello que no se puede rebajar. Eso es. Estamos en 1089. A Garamendi no le gusta eso que acaba de decir de que queremos subir el salario mínimo. Garamendi estará mosqueado, el de la COE, porque no quiere subirlo, está en contra, pero lo siento, Garamendi, el salario mínimo va a subir para seguir beneficiando a las personas jóvenes que tanto lo sufrimos. Porque somos al final, como decíamos, las personas jóvenes, el colectivo de edad que está más cerca de cobrar el salario mínimo interprofesional. Entonces, cualquier cambio, aumento en este caso, o también si no fuera aumento, que esperamos que no, afecta directamente a las personas jóvenes como colectivo. 13.079 euros al año, si no estoy equivocada. Exactamente. 1.089 euros al mes. O sea, 9 euros por encima de lo que decía, pero 9 euros. Además lo ha dicho, pues me dice un poquito por encima y tan Sí, poquito. 9 euros. 9 euros. Y Siguiente. después, como última, Bueno, una cosa que se arreglaba con la reforma laboral y que hemos conseguido arreglar, o que se ha conseguido arreglar con la reforma laboral, y que era un problema estructural del mercado de trabajo de las personas jóvenes, que era la temporalidad. ¿En qué tasa de temporalidad estamos en España en 2023? O más o menos en qué tasa de temporalidad. Hay más diferencia aún entre mujeres y hombres. Más entre las mujeres, más de temporalidad entre las mujeres que entre los hombres. Estamos hablando probablemente de en torno al 30 y muchos, 37, 38 por ciento de temporalidad. Mucho, demasiado, ¿no? Insisto, pues las mujeres probablemente andan cerca del 40, ¿no? ¿Podéis tener los datos? Eso es, más o menos. Sí es verdad que hoy, con los últimos datos que salían, ha bajado significativamente. O sea, ahora estamos por debajo del 38, como decía. de hecho ha salido justo hoy. Exactamente, y estamos muy por debajo. O sea, lo que significa que la reforma laboral que salió está beneficiando a las personas jóvenes y hay un montón de contratación más. Yo estoy sorprendido porque... Pero no has hecho el número. No, estamos sobre... Hoy, a día de hoy, estamos sobre el 22%, pero cuando recogíamos los datos, exactamente, estábamos sobre el 38% de temporalidad, o de contrato temporal. Y además, en el último observatorio que presentábamos, estábamos sobre el 50 y pico, o sea que la bajada ha sido maravillosa, sobre todo para las personas jóvenes. Juan Antonio ha dicho que es la última pregunta, pero yo ya que estamos aquí quiero hacer la última de verdad, bonus extra, que es un poco, bueno, como comentábamos y como bien sabéis, nosotros realizamos, y nuestros oyentes que lo deben de escuchar en cada programa, un observatorio de emancipación con los datos relativos, bueno, a la emancipación juvenil en España de manera semestral, y uno de nuestros datos estrella es cuál es la edad media de emancipación de las personas jóvenes en España. Entonces, ¿cuál crees que es la edad media de emancipación? ¿A qué edad se emancipan las personas jóvenes? Pues debe estar alrededor de los 30 años, ¿no?
Sí, Por desgracia. por desgracia, de hecho, por primera vez en la historia, desde que recogemos datos, desde el año 2000, hemos superado la barrera de los 30 y estamos situados ahora mismo en 30,3 años. 30,3 es la edad media en la que una persona joven, sí podemos decir joven, porque claro, sobrepasamos los 30, estamos ahí jugando con fuego, se emancipa. Exactamente, 30,3 años, pero bueno, estamos de verdad que muy sorprendidos porque es el primer invitado que ha respondido bien A todas las todas las preguntas. preguntas. O sea, que tienen la tarea hecha y nos parece una cosa maravillosa. Bueno, ya tenemos el diagnóstico, lo tenemos hecho. Ahora lo que hay que acertar es en las recetas para resolver estos problemas, porque efectivamente los jóvenes se emancipan tan tarde, pues porque tienen dificultad en cuanto a la estabilidad de su puesto de trabajo todavía, en cuanto al salario suficiente, en cuanto a la accesibilidad a la vivienda, y todos estos son retos que tenemos por delante en el gobierno. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué tienen tanto empeño en gobernar? Bueno, pues para intentar resolver este tipo de problemas. Tampoco que es que estos puestos tienen un atractivo por sí mismos, sin más. ¿Dónde está lo bonito del trabajo político? En que, bueno, vuelves por la noche a casa con la sensación de que, más allá de esta pelea y más allá de este insulto, hemos logrado mejorar la vida de alguien. Hemos logrado eso. Es una ley de enseñanzas artísticas, un poquito más de recursos para la vivienda social. Hemos logrado, bueno, pues la eutanasia, hemos logrado temas de sanidad, salud mental, en fin. Esto es lo bonito de la política. Nosotros que aquí aprovechamos y hablamos de nuestro libro, entonces aprovecharemos que decíamos, ¿no? Tenemos el diagnóstico y faltan muchas de las acciones. Para lo que quieran pueden contar con el Consejo de la Juventud, que al final somos como el interlocutor válido y el que representa la voz de las personas jóvenes. Como decía Andrea antes, nos reuníamos hoy con la ministra de Vivienda. Hemos hecho propuestas también para cuestiones en anteriores ocasiones para el estatuto del becario, para mejorar la temporalidad, para mejorar la cuestión del bono joven, o sea, para lo que necesiten. Y ahora que te tenemos aquí aprovechamos. El Consejo de la Juventud de España está para representar a todas las personas jóvenes y ahí defenderlas y dar y lo que haga antes de falta. terminar, que estamos llegando ya al final, una cosa que se instauró, ¿no? en el primer podcast y que seguimos haciendo porque la verdad nos parece algo muy importante. Nosotras traemos siempre al podcast. Bueno, voy a empezar desde el principio. La gente joven muchas veces estamos un poco cansadas de recibir consejos de personas, en este caso, no solo que son muy mayores, sino que ni siquiera se esfuerzan por entender nuestra realidad, por entender nuestra situación, y ahí hay un consejo siempre desde el paternalismo y siempre desde el decir a la juventud lo que tiene que hacer. Entonces, el consejo y nosotras intentando romper un poco con esto, como siempre traemos a este podcast a gente muy guay, que está muy concienciada con muchos temas, que conoce la realidad de las personas jóvenes y que rompe un poco con esa barrera del paternalismo y sabe que se pueden dar consejos y que se pueden hablar con las personas jóvenes sin caer en... Te lo estoy diciendo desde aquí arriba porque yo soy más mayor que tú y por lo tanto tengo más derechos que tú o soy un mayor ciudadano que tú. Nos gustaría que dieras pues precisamente un consejo a toda esa gente que nos está escuchando, o qué te gustaría transmitir, o si tuvieras que ir como un mensaje final, minuto de oro. Toda esa gente joven que nos está escuchando, esa gente joven que posiblemente no sabía que existía una Secretaría de Estado de relación con las Cortes, o que a lo mejor nunca te había visto porque no está en el día a día o porque no sigue el día a día de la política. ¿Qué les dirías a esa gente que nos está escuchando? Creo que esa es tu cámara, si quieres dirigirte directamente. Bueno, la gente más mayor que vosotros, la gente que ocupa puestos de responsabilidad en mayor medida que vosotros, no sabemos más que vosotros. Quizás hemos vivido un poquito más y por lo tanto la experiencia algo nos ha enseñado. ¿Podemos transmitir algo de eso? Bueno, pues es lo que intentamos. ¿Cuál es el mensaje que yo trasladaría? No os resignéis. Se pueden conseguir las cosas. Si tenemos claro el objetivo, si nos esforzamos lo suficiente, si somos conscientes de que la lucha tiene buenos resultados, adelante. Y el camino es la participación. En democracia tenemos esa suerte. En otras épocas no se podía. En otros países no se puede porque te encarcelan. Aquí sí. Aquí se puede reivindicar, se puede luchar, se puede participar. Existen cauces como el Consejo de la Juventud de España para pedir que haya más vivienda social, para pedir que los salarios sean un poquito mejores, para pedir que el contrato sea un poquito más estable, para pedir que haya psicólogos, que haya servicios de salud mental en los centros de salud de cada barrio. Se puede luchar, se puede
participar y se consiguen las cosas. Esa es la experiencia que yo puedo aportar sin saber más que el conjunto de la gente y sin saber más que el joven alguno. Se pueden conseguir las cosas. Hemos conseguido cosas en estos 45 años. La Constitución nos permite eso. Oiga, pues aprovechemos, porque en otros sitios del mundo no se puede. En otros sitios del mundo te encarcelan por ser homosexual, por ser de izquierdas, o por ser de derechas, o no dejan a las mujeres ir al colegio por ser mujeres. Aquí tenemos la suerte de contar con derechos y con libertades, entre ellos el de participar y el de conseguir un mundo mejor para ahora y para mañana. Sí, al final es un poco el lema del Consejo de la Juventud de España, ¿no? Asociarnos amplifica nuestro impacto y asociarnos siempre ayudará a transformar la realidad. Muchísimas gracias, Rafa, por estar con nosotras, por compartir tus comentarios, tu experiencia, tu sabiduría y por compartir este rato con nosotras. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Y a ustedes, a los que nos están escuchando, a los que nos han acompañado durante este episodio, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Y como saben, nos pueden encontrar en podcast, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas que existen para escuchar podcast. Ahí estaremos. Y además en redes sociales, que es @Consejo Juventud Hispana en Instagram, /CJE en Twitter, /CJE_. Y en TikTok, Consejo Juventud Hispana también. Y en todas las redes sociales nos buscan y ahí nos encuentran. Y podéis contactar con nosotros para proponer perfiles. Seguimos trabajando, seguimos contactando con personas jóvenes, con personas que trabajan por y para las personas jóvenes para crear nuevo contenido, para hablar de lo que os preocupa, de lo que nos preocupa. Es un podcast hecho por personas jóvenes para personas jóvenes. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.